Bueno, buenos días. Mi nombre es Fran Di Bracho, pertenezco a la Salla A. Voy a hablar lo que es recurso de casación extraordinario. Bueno, como podemos primero definir, el recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley, o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido la solemnidad legal. Es decir, su principal finalidad es el control de la aplicación de la ley. Su fallo le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y habitualmente al de mayor jerarquía, como es el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, podemos decir que en ocasiones también puede encargarse de recurso un órgano jurisdiccional jerárquicamente superior o en su caso uno específico. La casación como petición extraordinaria de impugnación es ilimitada, que da inicio a un proceso incidental dirigido o establecido en unidad de una decisión judicial. Podemos decir que en cuanto a la naturaleza jurídica de esta institución, se puede adelantar que la casación es un recurso extraordinario y supremo, dedicado primordialmente a resolver cuestiones de derecho y que en principio no decide acerca de la materia del fondo, sino de la controversia. La casación no es solamente un simple efecto, mientras que la apelación es un recurso ordinario por autonomacia. La casación es un recurso extraordinario. También es así que los rasgos que caracterizan la casación como recurso extraordinario son los siguientes. Podemos decir, primero, no es admisible el recurso de casación si no ha agotado los recursos ordinarios. Segundo, las partes no pueden ejercer este recurso a base de un simple interés, sino que tiene que fundarlo en un motivo legalmente determinado. Tercero, el órgano jurisdiccional no puede conocer los problemas litigiosos en los mismos términos de la amplitud que corresponde a los tribunales de instancia, sino que se encuentran limitados sus poderes a temas determinados o funciones con motivo de casación. Tenemos también los elementos de la casación. Esta forma por dos elementos con una relación complementaria de los elementos. Son los siguientes. Primero, tenemos que Corte de Casación. Esto se refiere, está relacionado al ordenamiento jurídico y político. El recurso de casación que pertenece al derecho procesal. De aquí el concepto de casación se compone de los siguientes elementos. A. Una Corte de Casación. Una Corte de Casación, aquí tenemos primero que constituye un órgano judicial supremo único en el Estado. 2. Funcionando con las finalidades diversas de la jurisdicción. 3. Con la finalidad de controlar que los jueces decidan la controversia según la ley. 4. Con la finalidad de controlar que sea mantenida en todo el estado de uniformidad. Y quinto, con poder negativo de anulación sobre la sentencia que contempla un error de derecho sobre la decisión de mérito. El segundo elemento, tenemos el recurso de casación, concebido aquí conseguimos, primero, como acción de impugnación. Segundo, presentada ante el juez superior. Tercero, para obtener anulación de la sentencia que contenga un error de derecho de decisión o de mérito. Ahora bien, en la determinación de la naturaleza jurídica de la casación, es necesario que se cumpla a fin de práctico los siguientes principios. En la naturaleza jurídica del recurso de casación es indispensable distinguir entre dos clases de recursos. Primero, tenemos el medio de gravamen, cuyo prototipo es la apelación. Tenemos el otro que es los medios de impugnación, donde el nuevo examen está condicionado a la anulación de la sentencia procedente. Tenemos también, ahora bien, no puede el juez ni las partes dirigirse a la corte para que adelante la interpretación auténtica de un texto legal, oscuro o ambiguo, para la aplicación de un litigio. La casación interpreta el contenido de las normas posteriores en la decisión del recurso, señala el derecho aplicable y su doctrina trasciende en forma de jurisprudencia. La actividad jurisdiccional de la Sala de Casación está reducida a considerar y decidir solamente las infracciones de ley denunciadas concurrentes en el escrito de formalización. Dentro de los caracteres de la casación encontramos primero el de carácter público, que se encuentra dentro del carácter extraordinario. Tenemos también el carácter limitado. Dentro de esta tenemos por motivo, por las pruebas o por los alegatos. Y por último, el carácter de rigor formal. Para finalizar el tema, no podemos dejar de identificar las finales de casación, dentro del cual identificamos. Primero, tenemos las finales públicas, las finalidades públicas, que dentro de esto se encuentra la defensa de la ley, unificación de la jurisprudencia, control judicial, finalidades privadas,
Dentro de las finales privadas tenemos la nulidad de fallo. Eso es todo.